Continúo con esta parte número 14 sobre el tema de la Cena del Señor. En esta parte vamos a estar estudiando las oraciones para la cena. Se utilizan dos palabras griegas en referencia a las oraciones de Jesús durante la Cena del Señor. Una de ellas es la palabra eulogeo, que quiere decir bendecir, de la palabra que se deriva elogio. Y también hay otra palabra, la palabra eucaristeo, que significa gracias, de donde nos ha llegado la palabra Eucaristía. Entonces, de acuerdo con Mateo, Marcos, Jesús bendijo, o sea, eulejo, el pan. Dice la Escritura en Mateo 26, que tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Luego dice en Marcos 14:22 casi lo mismo. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Entonces, Lucas y el apóstol Pablo escribieron que Jesús dio gracias, o sea, eucaristeo, por el pan. Y tomó el pan, dice, y dio gracias y lo partió. Lucas 22, verso 19. Luego, el Señor Jesús, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. 1 Corintios 11, 23 y 24. Entonces, al orar por la copa, Jesús dio gracias, o sea, eucaristeo. Es lo que vemos en Mateo 26, 27 y Marcos 14, 23. El apóstol Pablo no mencionó que Jesús bendijera la copa ni diera gracias antes de pasarla. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, nosotros podemos ver esta situación aquí bien definida. Al orar por la copa, Jesús dio gracias. Esa es una realidad. Entonces, la palabra o las palabras, hermanos, bendecir y gracias a veces se usan indistintamente. Es decir, que la razón es que bendecir, o sea, euleo, quiere decir dar gracias o expresar agradecimiento por haber recibido algún favor especial. Mateo dio gracias, o sea, eucaristeo, en relación con la oración de Jesús antes de partir el pan en la alimentación de los 4,000. Mire lo que tenemos, por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos de Mateo capítulo 15 y vamos a leer los versos 36 hasta el 38. Dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo importante que debemos notar es que dice que tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Dio gracias. Vamos a consultar otra cita en Marcos capítulo 8, versos 7 y 9. Marcos capítulo 8, versos 7 hasta el 9. Dice que tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, nosotros podemos notar aquí con suficiente claridad esta situación que aquí se está presentando de el dar las gracias. Como decía, pues, Lucas y el apóstol Pablo escribieron que Jesús dio gracias por el pan y tomó el pan y dio gracias y lo partió. El Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Entonces, al orar por la copa, Jesús dio gracias. Ya lo hemos leído en Mateo 26, 27. Pablo no mencionó que Jesús bendijera la copa ni diera gracias antes de pasarla. Ahí la tenemos en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. 1 Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, por eso estoy diciendo, hermanos, que las palabras bendecir y gracias a veces se usan indistintamente. La razón es que bendecir, o sea, eulejo, quiere decir dar gracias o expresar agradecimiento por haber recibido algún favor especial. Mateo usó dio gracias, o sea, la palabra eucaristeo, en relación con la oración de Jesús antes de partir el pan, en esa alimentación de los 4,000 que hemos leído en Mateo 15 y en Marcos capítulo 8. Las oraciones que se dicen antes de participar del pan y de la copa deben expresar, hermanos, gratitud a Dios por la bendición del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Nunca tenemos que olvidar esto. No deben ser oraciones personales, hermanos. Las oraciones personales quedan totalmente fuera de orden, fuera de serie. Yo no debo de usar oraciones personales en este memorial. Hay el momento de la reunión el día domingo o cualquier reunión de la iglesia o situaciones personales en que yo puedo emitir oraciones personales, pero no deben ser oraciones personales, sino oraciones que el resto de la congregación pueda hacer en silencio y con significado. Yo perfectamente puedo omitir el decir mi amén o el así sea, porque es lo que quiere decir el amén, así sea, que así se haga, que así se cumpla. Yo puedo omitirlo si el hermano que ha orado no ha orado por los propósitos escriturales. Entonces, ¿por qué? Porque no aborda lo que debe de ser. Entonces, si yo no digo el amén es porque este hermano no está concentrado o no sabe o no quiere entender o le importa poco los propósitos que conciernen
a la cena de nuestro Señor. El objetivo principal de una oración no debe ser cuán largas son estas oraciones. Había un hermano hace muchas décadas ya, en una congregación que le daban una oración, hermanos, lo menos que oraba eran 20 minutos. Cansaba a la iglesia, cansaba, era algo terrible. Las oraciones, cuando son oraciones congregacionales, yo no estoy diciendo que deben tener 30 segundos, ¿ve? Pero tampoco no vamos a ir por la albarda a tener oraciones de 30 minutos, y mucho menos cuando se trata del memorial de la cena del Señor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puede decir en 30 minutos una persona orando? Muchas cosas diferentes a lo que es el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo pues que el objetivo principal de una oración no debe ser cuán largas son, sino cuán significativas son las oraciones. O sea, la sencillez y la sinceridad deben caracterizar a todas las oraciones públicas. Mire, usted puede meterse en su cuarto y como la Escritura nos lo dice, cierre su puerta y ore en su cuarto. Si usted quiere orar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, hágalo. Pero es usted, nada más. ¿Ve? Es usted con Dios. Si usted tiene esa virtud, ese aguante, hágalo perfectamente. Pero no sacrifique a la iglesia en hacer esas oraciones kilométricas que lo que hacen es quitar el sentir de la devoción cuando se está orando. Algunos hacen una oración para dar gracias por el pan y la copa a la vez, antes de pasarlos a la congregación. Jesús tuvo que haber tenido una buena razón para hacer una oración antes del pan y otra antes de la copa. Lo más apropiado, yo puedo decirles, es seguir su ejemplo y tener una oración de gracias antes de servir cada uno de los elementos. Bueno, hemos visto la parte que corresponde a las oraciones para la cena, pero veamos una parte importante. ¿Para quién es? ¿Para quién es la cena del Señor? Se deben, yo le pregunto, mejor dicho, esta interrogante. ¿Se deben servir el pan y la copa a los niños, a los no cristianos o a los visitantes? Algunos grupos religiosos, no estoy hablando de la Iglesia de Cristo, piden una carta de recomendación antes de permitirles a los visitantes recibir la cena del Señor. Claro, eso no es algo que concierne a la Iglesia. Sin embargo, no es necesario hacer eso. Tenemos que entender cada cosa en su lugar. Otros le ofrecen la comunión solamente a los que figuran como miembros de la iglesia y eso es lo que debe ser, hermano. Repito, no es una práctica que podamos ver en el Nuevo Testamento de ofrecer la cena del Señor a medio mundo solo porque dice ser religioso. Yo tengo una experiencia muy agradable que una pariente mía, una vez la llevé a la reunión de la iglesia y cuando ella, no cristiana por supuesto, había sido graduada del curso bíblico y cuando llegó el momento de la cena del Señor me dice, Alex, ¿y yo puedo tomar esos elementos? Me dice. Y entonces me gustó su sinceridad y yo le dije, no puede. Y ella fue respetuosa en no tomarlos porque sabía que no pertenecía a la iglesia. Puesto que podría haber visitantes no anunciados, alguien debe explicar
el propósito de la cena del Señor. Debe de hacerse siempre esto. ¿Y quiénes deben de participar de la misma? Es decir, que los que tienen derecho a comer la cena del Señor, o sea, comer el pan, beber el fruto de la uva, son los que están en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que tenemos en 1 Corintios en el capítulo 10, verso 16. Miren lo que dice aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, la comunión es entre los cristianos, no entre los no cristianos. Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Luego vámonos al capítulo 12 y ahí consultemos en el capítulo 12 el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, luego hablamos de la iglesia. Vámonos a Colosenses capítulo 1 y el versículo 18. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Dónde tiene el Señor la preeminencia? Dentro de la iglesia. Entonces, esto nos hace concluir con facilidad que la cena del Señor es para los cristianos, los obedientes. Entonces, se les debe ofrecer los símbolos a todos los cristianos, esa es una realidad, excepto al cristiano que la congregación le ha tenido que cortar de comunión por una situación pecaminosa. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 11. Dice ahí en 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pues esta es una realidad. Un hermano que primeramente ha sido cortado de comunión, o un hermano que claramente anda abiertamente en el pecado, debe de entender que él no está apto para estar participando de los elementos de la cena del Señor. Justo es y correcto y loable es que un hermano que se siente, y no que se sienta, que está en la práctica abierta del pecado, pues deje de tomar los elementos de la cena del Señor, porque realmente su condición pecaminosa no se lo permite. ¿Ve? Ahora, hago una aclaración. No está hablando el Señor de que todos somos pecadores. Eso es una realidad. Aun cuando hemos obedecido al Señor, pecamos. Pero no está hablando el Señor de que todos, porque somos pecadores, estamos incluidos dentro de la condición de pecadores, no podemos tomar la cena del Señor. Pecamos con facilidad durante cada semana, pero evidentemente le pedimos perdón a nuestro Dios. Entonces, esa situación no es lo que se está considerando acá, sino
es cuando un cristiano o una cristiana abiertamente están dentro de una situación totalmente entregada al pecado. Luego hablemos, hermanos, acerca de la hora de la cena. Las Escrituras dan el día de la semana en el que la cena del Señor ha de ser tomada, más no así la hora. Como yo he dicho en clases anteriores, se le llamó cena porque lo más seguro era que era el tiempo de la cena del Señor, pero no es que hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí en El Salvador, la cena es entre 6 a 7 de la noche, normalmente hablando, ¿ve? Entonces, para que sea cena hay que hacerlo a esa hora. No, yo más creo que la identidad fue porque era esa hora de la tarde. Incluso en otros países la cena del Señor no es ni entre 6 a 7. Hay países que toman la cena 9 de la noche, 8 de la noche o hasta 10 de la noche. Entonces, la iglesia en Troas se reunió el domingo, el primer día de la semana. Mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 20, en los versos 6 y 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y deduzcan el tiempo en que la iglesia estaba reunida por el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, hasta las 12 de la noche. Entonces, nosotros vemos pues claramente esta situación que se nos presenta aquí. Dado que la hora no es de gran importancia, las congregaciones pueden reunirse en cualquier momento durante el primer día de la semana que más convenga. En los primeros siglos del cristianismo, algunos cristianos se reunían temprano por la mañana antes de ir a trabajar. Y fíjense qué curioso esto. Que sucede que en aquel tiempo puedo yo ver con facilidad que el día domingo, laboralmente hablando, no era un día de descanso como lo es en nuestros tiempos actuales aquí en El Salvador y en muchos países del mundo, que el día domingo no se trabaja. Yo entiendo que hay hermanos y hermanas que trabajan un día domingo, el día domingo, o algunos domingos del mes. Eso es una situación diferente. Pero en aquellos tiempos se puede ver que lo hacían durante horas tempranas para después irse a trabajar. Ahora, felizmente, se da esta bendición en la mayoría de los cristianos. Ahora, alguien puede cuestionar, un hermano trabaja durante 8, 10, 12 horas laborales el día domingo y el hermano no quiere dejar de conmemorar y hay hermanos dentro de la congregación que le quieren llevar la cena del Señor. Yo no le veo ningún problema en que ese hermano no debe de participar. Por el contrario, es loable su actitud de que él quiere hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando debido a las circunstancias económicas, laborales, pues él tiene que ir a trabajar el día de reunión de la iglesia de nuestro Señor. Lo mismo sucede con los hermanos enfermos. Un hermano está hospitalizado o está enfermo en su casa, lo más correcto es llevarle los elementos de la cena del Señor, para que este hermano sienta esa comunión. Ahora, podrán decir, no, es que no está en comunión con la iglesia, pero hombre,
¿Cómo podemos entender? Si está quebrantado de salud, obligarle a que esté en la reunión de la iglesia, es absurdo pensar eso. Pero sí es loable y espiritual el que a este hermano enfermo le llevemos los elementos de la cena del Señor para que él comprenda que es algo que lo debe hacer continuamente. Ahora alguien podrá conjeturar y decir, pero es un hermano que está tan grave que no le puede poner cuidado. Hombre, usemos la inteligencia, hermanos. Si un hermano está tan grave, pues evidentemente que no vamos a cambiar sus condiciones de salud para darle la cena del Señor. Y el Señor sabe, hermanos, lo mejor. El Señor no le va a condenar, porque el Señor sabe el grado de gravedad en que está. No tenemos que, como quien dice, no, mire, usted tiene que tomar la cena del Señor y meterle el pan a la fuerza, el jugo de uva a la fuerza. Tampoco eso, hermano. No estamos en esa situación. Pero hay hermanos que su enfermedad sí les permite hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un hermano, por ejemplo, está fracturado de una pierna, todo lo demás lo tiene normal. ¿Por qué no darle los elementos de la cena del Señor? Hermanos, la comunión puede celebrarse en cualquier momento durante una asamblea, al comienzo, a la mitad de la reunión o cerca del final del servicio. De vez en cuando puede ser útil planificar todo el servicio, a lo mejor en torno a la cena del Señor, y qué bueno sería eso, como nosotros tenemos ya 7 semanas de estar estudiando sobre este tema de la cena del Señor. ¿Ve? Y aquellos hermanos y hermanas que me escuchan por los valiosos medios de comunicación que hay hoy en día, están instruyéndose para que estos hermanos lo hagan como se debe, o para exigir al liderazgo de las congregaciones que deben interesarse en que los hermanos que están presidiendo la mesa del Señor lo hagan adecuadamente, que no entiendan que no es un rito, que no entiendan que lo que se quiere es hombres que pasen los elementos. Y eso es fácil pasar los elementos de la cena del Señor. Cualquiera lo puede hacer. Ese no es el punto es que los hermanos que están presidiendo, que están siendo servidores, entiendan también lo que ellos están haciendo. Por eso digo, pues si algunos miembros no pueden reunirse con la asamblea de la mañana del domingo, a menudo una congregación puede hacer arreglos para que la cena les sea servida solamente a esos miembros durante la tarde, durante el tiempo que sea permitido. Algunos cristianos no pueden asistir por razones justificadas, hermanos. Es decir, no tenemos que ser cuadrados. No, como no estuvo con la iglesia de 9 a 12 que nos reunimos, ya no la puede tomar. El caso que decía de los enfermos, el caso de los incapacitados, el caso de los que están hospitalizados. Ciertamente es beneficioso darles a los que no pueden estar presentes la oportunidad de estar en comunión con su Señor y recibir fortaleza espiritual, porque para eso sirve la mesa del Señor. Es bueno pues que un grupo de miembros le lleven los símbolos y posiblemente les animen, si la situación del enfermo lo permite, a cantar, a orar, a tener pasajes bíblicos adecuados, una breve lección, si el enfermo lo permite, si el enfermo lo aguanta. Es decir, aún en eso tenemos que ser sabios. Todo ello es importante para la vida espiritual del pueblo de Dios. Los miembros que deciden congregarse solamente con el fin
de participar de la cena del Señor para luego marcharse, están errados. Porque también, claro, podría ser por situaciones emergentes. Están pasando por alto esta clase de miembros la importancia de los otros aspectos de la adoración y de la comunión cristiana. Claro, las emergencias podrían tener excusas. Las emergencias podrían excusar a este actuar. Eso es diferente. Mire, entienda la palabra, yo léala como que está aquí en medio. Entienda la palabra emergencias. ¿Qué es emergencia, hermano? Es algo fuera de lo normal. Entiéndala así, en tales circunstancias, en tales condiciones. Tenemos que ver las cosas, hermanos y hermanas, tal como son. En resumen, quiero decir lo siguiente, hermano, que la cena del Señor constituye una parte integral e importante de la asamblea cristiana en el día del Señor. Los que sirven y los que participan deben darse cuenta de la seriedad del comer el pan y beber la copa que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entendamos esto, hermanos. En el nombre del Señor que murió por nosotros, se los pido. Todos los que participan de la cena del Señor harían bien en saber que Jesús está observando. Está observando y está considerando la manera en la que se le está recordando a la hora de comer el pan y a la hora de beber de la copa del fruto de la uva. Dios me permita, hermanos, seguir ayudando sin ninguna petulancia de parte de su servidor, seguir ayudando a que hagamos lo mejor en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.